Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Lemus y hoy vamos a hablar sobre la hipocresía. Para comenzar, quiero decir que este no es un ataque a la iglesia de ninguna manera. Es una crítica constructiva de alguien que es parte de la iglesia y que no está diciendo que no tiene parte de responsabilidad en esto. Definitivamente que todos hemos tenido parte de responsabilidad en esto, pero es una crítica constructiva, es una forma de poder decir, hey, podemos ser mejores, es una forma de poder hacer un análisis, una introspección como cuerpo de Cristo y que nosotros podamos ir identificando cuáles son las áreas en las que estamos fallando y poderlas fortalecer y poderlas cambiar. Pero durante mucho tiempo hemos escuchado a las personas que dicen los cristianos son hipócritas. Y nosotros nos ofendemos y decimos sí, pero... y ponemos mil excusas y mil pretextos y todo, y definitivamente la iglesia no es un lugar de gente perfecta. Pero sí es importante que nosotros analicemos si realmente tal vez la gente que lo está viendo de afuera nos ve de esa manera porque tienen un poco de razón, porque hay cosas que nosotros estamos haciendo que son hipócritas, que hemos estado teniendo actitudes hipócritas muchas veces con las cuales hemos dañado a las personas. Entonces me gustaría que pudiéramos hacer un autoanálisis, como lo digo desde un inicio. Esto no se trata de criticar, definitivamente lo digo como un espejo viéndome a mí y viendo a las personas que tengo cerca. Y no se trata de ver y echarle la culpa a los demás y juzgar a los demás, sino se trata de que como iglesia podamos reflexionar. Este es el propósito de estos temas, el que podamos reflexionar y el que podamos hablar abiertamente de temas que generalmente no se hablan dentro de la iglesia y que son importantes hablarlos. Y creo que la hipocresía es muy importante entenderla porque tal vez no la hemos entendido desde el punto de vista del cual Jesús se refería. Por eso es de que a veces nos sorprendemos cuando alguien nos dice hipócritas, decimos, no, nosotros no somos hipócritas, ¿no? Pero tal vez no hemos entendido la profundidad de este tema, de lo que es la hipocresía. Y me gustaría que pudiéramos analizarlo un poco. En Lucas capítulo 12, versículo 2, el Señor Jesús reúne a sus discípulos y comienza a hablarles a ellos primero y después a los demás que estaban reunidos ahí, pero comienza con sus discípulos, y esto es importante entenderlo porque comienza con ellos y les comienza a decir, miren, guárdense de la levadura de los fariseos, y les explica que es la hipocresía. Y bueno, nosotros sabemos que la levadura tiene una cualidad, que es que un poquito de levadura se expande de una manera muy rápido. Y Jesús compara la hipocresía con la levadura porque definitivamente la levadura, la hipocresía, al igual que la levadura, se expande de una manera muy rápida, y un poco de hipocresía de repente se puede llegar a convertir en una epidemia, se puede llegar a convertir en algo incontrolable, en una bola de nieve que nos atrape y que se mantenga por años y que pase generaciones tras generaciones y que tengamos actitudes hipócritas. El problema que nosotros tenemos con la hipocresía es que generalmente cuando nosotros escuchamos hablar sobre la hipocresía, pensamos que se refiere, y como hablaba los fariseos, pensamos que se refiere solamente a la religiosidad. Hoy en día las iglesias modernas consideran que Jesús, cuando habla de hipocresía, siempre está hablando de la religiosidad, y en parte sí, la religiosidad es una parte pequeña de la hipocresía, pero me gustaría que pudiéramos ir un poco a la raíz para que pudiéramos entender que no solamente se refiere a la religiosidad Jesús cuando nos habla de la hipocresía. Y más adelante vamos a hablar de un tema que se llama las 3 levaduras, porque no solamente está la levadura de la hipocresía, sino hay otras levaduras más que Jesús nos dice que debemos cuidarnos, que tienen ese efecto de expansión negativo. Pero hablando del tema de la levadura, es importante que nosotros analicemos cuál es cómo la hipocresía nos está atacando, y que para poder hacerlo entendamos cuál es la raíz. Y Jesús utiliza la palabra Hipócrates, y esta palabra Hipócrates en el griego, o sea, el traductor en el griego la utiliza esta palabra Hipócrates, y esta palabra tiene una connotación bien interesante que me gustaría que la entendiéramos. Y esta es la palabra que cuando nosotros la traducimos del griego al español significa actor. Y los Hipócrates eran actores. Recordemos que los griegos
eran la fuerza cultural del imperio. Es decir, los romanos eran la fuerza militar, pero todos estaban influenciados por los griegos. De hecho, el idioma que se utiliza en el Nuevo Testamento es el griego, porque ya era el idioma universal. Entonces los romanos tenían un gran poder militar, pero la influencia cultural eran los griegos en el tiempo de Jesús. Y de los griegos vienen muchas de las artes que nosotros vemos, los deportes también vienen de los griegos, pero mucho del arte, incluyendo el deporte, se perfeccionó a través de los griegos, y la filosofía y tantas cosas, ¿verdad? La música, poesía y tantas cosas de las artes que vienen de los griegos, pero la actuación también viene de ellos. Y de hecho ellos tenían sus teatros y ya tenían sus primeras obras y representaciones que realmente eran ya artísticas. Y pues quienes participaban de estas obras se les conocían como los Hipócrates, y estos Hipócrates tenían una forma de actuar que hasta el día de hoy sigue siendo la representación del arte en la actuación o el teatro, que son esas máscaras. Ustedes, yo sé que las han visto y las puse aquí en la edición de este video. Son estas mascaritas que ustedes pueden ver, donde hay una que se está riendo y hay una que está triste. Y la forma en que ellos las usaban es que cuando ellos estaban interpretando un papel, tenían estas máscaras ahí. Entonces, cuando ellos querían hacer ver como que estaban molestos, se ponían la máscara como enojada o como triste. Y cuando ellos querían poner que estaban alegres, utilizaban la máscara de la risa. Entonces, de esa manera ellos actuaban, interpretaban un papel que no era ellos. Entonces, nosotros vemos que Jesús habla de la hipocresía específicamente como una actuación, pero esa actuación, cuando lo vemos específicamente, habla de esa actuación que utiliza máscaras. O sea, la hipocresía es ponerse una máscara, y eso es a lo que Jesús se refiere. Toda situación donde nosotros nos pongamos una máscara, donde nosotros actuemos, donde nosotros no seamos honestos en algo, estamos siendo hipócritas. Y esto es uno de los grandes problemas que hay dentro de la iglesia, porque cuántas máscaras no usamos. Usamos la máscara de los santos, usamos la máscara del vocabulario evangélico, usamos la máscara de que somos super santos, usamos la máscara de... ¿Cuántas máscaras no usamos dentro de la iglesia? ¿Cuántos comportamientos tenemos dentro de la iglesia y afuera somos totalmente distintos? ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado de una manera en lo cual nosotros sabemos que no es cierto? Y en lugar de buscar ayuda o de pedir si estamos teniendo problemas con algún pecado, si estamos teniendo problemas, miren, la hipocresía se ve dentro de la iglesia desde la perspectiva que hay temas que son tabú dentro de la iglesia y no se pueden ni siquiera hablar. Cuando hay personas que están atravesando por esos problemas, y de hecho hay líderes que están atravesando por esos problemas, pero no pueden hablar de esos temas tabúes por la hipocresía que hay dentro de la iglesia, por esas máscaras que se han puesto dentro de la iglesia. Pero también no solo se habla de pecado, también es, por ejemplo, cuando alguien me cae mal y yo lo trato bien y me pongo esa máscara, y nunca le digo a esa persona, nunca arreglo ese problema que tengo con esa persona, sino simplemente lo trato amable, entre comillas, pero no estoy siendo sincero con esa persona. Eso es ponerme una máscara, eso es ser actor. Cuando nosotros llegamos y llegamos a abrazar a una persona y dentro de nuestro corazón lo que sentimos es rechazo por esa persona. Cuando nosotros hablamos a las espaldas de alguien y no somos capaces de hablarle de frente, esto es un mal que aqueja demasiado a la iglesia. Cuando nosotros vemos que alguien comete un error y en lugar de hablarle a esa persona, lo que hacemos es contárselo a todos los demás, estamos siendo hipócritas. Entonces, qué importante es entender el daño que la hipocresía puede hacer, porque nada ha expulsado más gente de la iglesia que la hipocresía, y esa es una de las herramientas que el diablo utiliza definitivamente, una de las herramientas más poderosas del enemigo para destruir la vida de las personas.
terrible de verdad que nuestras relaciones como cristianos estén destruidas porque tenemos una actitud hipócrita, porque no decimos las cosas de frente. Claro, yo no estoy hablando de ser abusivos o pensar que tenemos derecho a hacer sentir mal a los demás. No se trata de eso, pero sí se trata de hablar las cosas y demostrar las cosas de una manera correcta, de una manera sana y saludable, pero sí debemos demostrar las cosas. Y si tenemos algo con alguien, tenemos que hablar con las personas y decirles lo que está sucediendo. Y todo ese tipo de cosas. Y hay gente que se saludan, y hermanito acá, y que abrazo, y que cómo estás. Y hay hasta una risita allá dentro de la iglesia, cuando a veces la gente saluda y tiene su risita ahí, que realmente tanto daño que hace, ¿no? Entonces tenemos que cambiar, tenemos que aprender a ser auténticos. Jesús habló de 2 personas que fueron a orar. El problema con esto es que el reflejo, cómo nosotros tratamos a los demás y cómo nos tratamos a nosotros, es un reflejo de nuestra relación con Dios. Eso es así. Y Jesús lo mostró, y voy a hablar de ese tema la próxima semana. ¿Por qué no es bueno ser demasiado bueno? Es el título del tema. Pero hay una relación, una correlación entre el gran mandamiento que Jesús nos dijo, que está dividido en 2 partes: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente, cuerpo y corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un reflejo, cómo trato a los demás, es un reflejo de cómo me trato a mí mismo y cómo está mi relación con Dios. No puedo tener una buena relación con Dios si yo trato mal a las personas, si yo soy hipócrita con las personas, si yo hablo mal de ellos a sus espaldas, si yo los hago de menos, si yo los rechazo, si yo pongo a la gente en contra de alguien. No puedo tener una relación buena con Dios y hacer y practicar este tipo de cosas. Y eso es mucha de la hipocresía que se ve en la iglesia de hoy en día, y fue la hipocresía que Jesús nos pidió que le pusiéramos mucha atención. Cuando dice guardaos, está diciendo pónganle especial atención a esto, préstenle especial atención a esto. No sean actores, no usen máscaras. Había una banda guatemalteca que se llamaba Box Day, que tenía una canción que se llamaba Quítate la máscara, no seas hipócrita. Y hablaba de un falso cristiano. Pero hoy en día tal vez es el día que más máscaras usamos, que la iglesia está utilizando todo tipo de máscaras, y no porque sea Halloween. La iglesia no celebra Halloween, está en contra de disfrazarse, pero vive utilizando máscaras todo el tiempo a través de la hipocresía. Y tenemos que cambiar eso. Y como lo dije en un inicio, no es un ataque a la iglesia, sino es una reflexión de las cosas que nosotros, como la nueva generación de la iglesia, de nosotros como los nuevos líderes que estamos a cargo de la iglesia, tenemos que erradicar. La hipocresía es algo que Jesús nos animó y nos exhortó a que cambiáramos. Y Jesús habla de 2 líderes, de 2 personas que van a orar al templo. Uno era un líder religioso y el otro era un fariseo que reconocía su situación delante de Dios. Muchas veces queremos ser hipócritas delante de Dios. Y cuando estamos siendo hipócritas delante de los demás es porque estamos siendo hipócritas también con Dios. Y no somos capaces de venir y decirle: ten misericordia de mí, Dios, porque soy un pecador. Porque nos hemos acostumbrado a ser hipócritas, a mantener una imagen de líderes perfectos, de líderes dioses hombres, que no pueden fallar, que no tienen problemas, que no pueden mostrar debilidad. Eso es hipocresía y tenemos que renunciar a eso. Espero que este tema haya sido de bendición. Me gustaría que dejes tus opiniones y tus comentarios en un mensaje directo si lo estás viendo en Instagram, o en un inbox si lo estás viendo en Facebook. Me gustaría mucho poder orar por ti. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.